Buenas noches, gracias por acompañarnos en Debate 22. Hoy vamos a hablar del tema del echaleganismo, esta ideología de que si una persona le echa suficientes ganas, ya sea a la vida, al trabajo, al estudio, su recompensa va a ser alta. Para ello nos acompañan dos autores del libro Por una cancha pareja, Luis Monroy Gómez Franco y Roberto Vélez Grajales. Luis y Roberto, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Kimberly. Empezamos Buenas noches, Kim. contigo, Luis. ¿De qué se trata esto del echaleganismo? Bueno, el echaleganismo es una ideología que busca justificar los grandes niveles de desigualdad que vemos en sociedades como la mexicana, aduciendo a que estos se deben a diferencias en el grado de esfuerzo, o mejor dicho, en el grado de ganas que las personas le echan a sus actividades diarias, haciendo que lo que es un problema estructural, como es la desigualdad, se convierte en desde este punto de vista, un problema moral de que las personas que no se esfuerzan lo suficientes, por eso están en la parte más precaria de la distribución, mientras aquellas que se esfuerzan y son, por tanto, meritorias, están en la parte más alta. Y esta ideología lo que hace es justo justificar las desigualdades, lo que vemos en el día a día en el ámbito material, en esta justificación moral, abstrayendo de todo el efecto relacionado con las circunstancias de origen, como son el grado educativo de nuestros padres, la región donde nacemos, por mencionar dos. Roberto, existe esta frase que desde mi perspectiva es asquerosa de que el que es pobre porque quiere. Sí, bueno, es muy común, ¿no? Escucharla o leerla, pero como explicaba ya Luis, lo que nos arroja la evidencia, pues va en contra de ese argumento, ¿no? Es decir, a final de cuentas, independientemente de, digamos, de lo que te genera a ti en la percepción y a nosotros, y lo compartimos contigo, lo que te dice la evidencia es, no, aquí no se trata únicamente de echarle ganas, sino que se trata de que la gente que nace y crece en condiciones de desventaja no necesariamente cuenta con las posibilidades de que su esfuerzo efectivamente lo lleve a una situación por encima de origen, en este caso una situación precaria, ¿no? Entonces, ese es el tipo de discurso que con libros como el que escribimos Luis y yo tratamos de no criticar desde una posición, digamos, de discurso, que también, sino acompañar ese discurso de la evidencia que nos arroja pues, prácticamente 8 años de investigación que hemos llevado a cabo juntos. Luis, cuéntanos un poco con relación a esta evidencia y cómo hicieron esta investigación, porque es muy complicado. Bueno, la investigación la hicimos a partir de dos fuentes de datos, principalmente las encuestas de movilidad social realizadas por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Con ello podemos obtener información sobre las condiciones actuales de los hogares mexicanos y de las condiciones en las que estaban los hogares en los que vivían cuando las personas tenían 14 años. Entonces, eso nos permite reconstruir, digamos, la historia de trayectoria de vida de las personas y podemos ver qué factores influyen en esas trayectorias, ¿no? Y lo que encontramos es que en el caso mexicano, al menos 50% de la desigualdad que vemos en materia de ingresos o de recursos económicos se debe a factores que están completamente fuera del control de las personas, como son la educación de los padres, el nivel de ingreso del hogar en el que la persona vivía a los 14 años, la región donde nació, el color de piel, el género y su adscripción étnica en el caso de la población indígena y del resto de la población, los que no se adscriben como miembros de la población indígena, ¿no? Además del ámbito urbano rural. Todos estos factores, pues coloquialmente uno diríamos, uno no elige en dónde la cigüeña nos deja, pero justo esa decisión de suerte, del hogar de arranque, Suerte, exacto. eh, es lo que determina en buena medida qué tan lejos o qué tanto vamos a caer si nacemos en la parte de arriba en la distribución de ingresos. Roberto, mucho nos hablan, ¿no?, de que no podemos culpar a la suerte, pero por supuesto cuando vemos todos estos factores, no es lo mismo una persona que nace en la Ciudad de México, en una clase alta económica, con acceso a la educación, mejor nutrición, que una persona de origen indígena que nace en Chiapas. Sí, y sobre todo cuando estamos en un país tan desigual donde las diferencias son tan grandes. Es decir,
Si naciéramos en un país donde esto no sucede y todos estamos más cerca en términos del acceso a recursos que se tiene, pues la suerte, en realidad, pues no va a haber una mala suerte, ¿no? El problema está en que si la posibilidad de que caigas en un lugar tipo el que tú describiste, Kim, esa probabilidad es muy, muy, muy baja, ¿no? Entonces ahí sí se convierte en una lotería literalmente de la vida y nosotros sabemos que sacarse la lotería, si hemos comprado el cachito y tal, pues sabemos que la posibilidad de sacarse la lotería pues es mínima, ¿no? Entonces ese es un problema también serio que nos habla de esto a lo que se refería Luis con el problema estructural. Roberto, explícanos un poco este concepto de meritocracia que es tan importante. Sí, mira, o sea, en general, cuando se habla de chaleganismo, lo que te decía Luis es, lo que consigues es lo que te mereces, ¿no? Y a veces lo que perdemos de vista es que este merecimiento en realidad está determinado por este al menos 50% de factores sobre los cuales no tienen control. Entonces, cuando pensamos que la meritocracia es algo equivalente a un contexto de igualdad de oportunidad, nos podemos estar equivocando. Es decir, lo que te quiero decir con esto es, si nosotros creemos en un contexto como el mexicano, que lo que estamos consiguiendo es simplemente por nuestro esfuerzo, estamos perdiendo de vista todo este peso al que hacía referencia Luis de al menos el 50% de los factores sobre los cuales no tenemos control. Entonces, emparejar la idea del mérito con la idea de la igualdad de oportunidades en un contexto como el mexicano es incorrecto. ¿Cómo podríamos emparejar el mérito con la igualdad de oportunidades? Pues solamente en un contexto donde las circunstancias, los factores sobre los cuales no tenemos control, no determinen nada en torno al resultado o recompensa que obtengamos en nuestra vida, por ejemplo, en el mercado laboral. De otra manera, no se pueden equiparar. Luis, me parece prudente que habría que diferenciar entre igualdad de oportunidades y equidad de oportunidades, porque no todas las personas salimos desde el mismo lugar. Sí, o sea, justo algo que hay que tener en cuenta no es solo que se parte de distintos puntos, sino que las desigualdades se van acumulando. Entonces, la noción de igualdad de oportunidades lo que enfatiza es garantizar que el punto de arranque sea el mismo para todos, es decir, que todos en un principio tengamos acceso a educación de calidad, servicios médicos de calidad, eh, servicios de seguridad social de calidad, y además vivir en un ambiente seguro, vivir en un ambiente en el que podamos desarrollar distintas actividades, pero va más allá. O sea, lo que también se refiere es, bueno, sabemos, por ejemplo, hay mucha evidencia al respecto, de que en el caso mexicano, en el mercado laboral hay discriminación en contra de las personas de tez oscura y en contra de las mujeres. Entonces, eso lo que nos habla es, bueno, esas discriminaciones no se resuelven solo emparejando el punto de arranque, sino lo que tienes que garantizar es que a lo largo de toda la trayectoria de vida, todos estos, todas estas desigualdades de trato asociadas a que la sociedad valora de forma diferente las características de las personas, pues sean contrarrestadas, ¿no? O sea, que hay una legislación y un esfuerzo por evitar la discriminación, por compensar a las personas que sufren esa discriminación y por garantizar que no tenga lugar en la operación no solo de la economía mexicana, sino de la sociedad en su conjunto. Eso estaríamos hablando del concepto de equidad, ¿cierto? Eh, lo que pasa es que cuando uno adopta una visión de igualdad de oportunidades, no solo en el punto de arranque, que es como usualmente se piensa la igualdad de oportunidades, sino lo que nosotros hablamos en el libro es justo de entendamos la igualdad de oportunidades como dos condiciones. Una, si el punto de arranque homogéneo para todos, que sería como el meme tradicional que les da la misma cajita a todos, pero también considerar que la incidencia de las desigualdades estructurales es diferente a través de los grupos y eso requiere políticas de compensación y que tú no puedes garantizar una igualdad de oportunidades entendida como que lo único que determine que también te va en la vida sea tus decisiones y tu grado de esfuerzo, si no compensas por esos factores, que justo sería lo que tradicionalmente en este tipo de memes y cosas así se entiende como equidad, digamos, lo que planteamos en el libro es que si uno se va a los fundamentos filosóficos de la discusión, la idea de igualdad de oportunidades es mucho más ambiciosa de lo que usualmente se le piensa y implica justo no solo
dar lo mismo de arranque para todos, sino garantizar que las desigualdades estructurales no influyan sobre las trayectorias de vida. Roberto, cuéntanos un poco acerca de las posibilidades de movilidad social en un país tan complejo como México. Sí, claro. El ejemplo típico que ponemos es, pensemos en población. Vamos a pensar en que podemos dividir a la población en 5 grandes grupos de recursos económicos o en 5 escalones, si lo pensamos en una escalera, y pensemos en una circunstancia, es decir, en un accidente, en este caso de cuna, que es que nazcamos en un hogar donde el recurso económico da para que estés en el peldaño de hasta abajo, en el primer peldaño de los 5. Entonces la pregunta es, si nacemos y crecemos en ese peldaño, ¿cuál es la probabilidad de que a la vuelta de la vida, es decir, cuando entremos a nuestra vida adulta y nos realicemos económicamente, estemos en ese peldaño o en uno más arriba? Y en el caso mexicano, prácticamente la mitad de la población que ha nacido en el primer peldaño no sale de ahí, y de entre los que salen, es decir, la otra mitad, una cuarta parte, el 25%, solamente llegan al segundo peldaño, que en términos de la realidad mexicana, lo que hace es no garantizar superar la condición de pobreza, de acuerdo con los datos de pobreza oficiales que tenemos en México. Eso, en resumen, ¿qué significa? Que si la cigüeña te colocó en el primer peldaño, la probabilidad de que superes la condición de pobreza no supera el 25%, ¿sí? Y un segundo punto importante ahí, Kim, es no nada más qué proporción de la población que nace en esa condición supera la pobreza, sino, por ejemplo, de cada 100 que nacen en ese primer peldaño, ¿cuántos llegan hasta el peldaño más alto? Es decir, hasta el quinto peldaño. Y ¿Cuántos? en ese caso el resultado es 2 de cada 100, ¿no? 2 de cada 100. Eh, 2 de cada 100, ¿no? Tomando en cuenta, y esto es muy importante señalarlo, Kim, que cuando hablamos de peldaños y hablamos de 5 peldaños, pues estamos hablando de grupos muy grandotes, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, si pudiéramos desagregar más, imagínate que lo pudiéramos hacer a 10 peldaños o a 100 peldaños, entonces este 2 de cada 100, pues como te podrás imaginar, se diluye completamente. Es decir, la pregunta es, si naciste en el 20% más abajo, ¿cuál es la probabilidad de que llegues no al peldaño 5, sino digamos al peldaño 3. 99, si es que fueran 100 peldaños? Pues prácticamente cero, ¿no? Roberto, pero Entonces, también esa es la sucede realidad de el movilidad. fenómeno contrario, los que nacieron en el quinto peldaño generalmente ahí se quedan y la riqueza se incrementa. Muy importante eso que dices, porque efectivamente, si estos datos que yo te dije, si los ponemos frente a un espejo, es decir, no nacerá en el peldaño 1, sino en el 5, la posibilidad de caer por debajo del cuarto es más o menos del 15%, ¿no? Es decir, la gran mayoría, como 57, 58 de cada 100 que nacen en el peldaño más alto, se quedan ahí, y entre los que caen, la gran mayoría caen en el cuarto peldaño. Y ya hacia abajo, pues muy pocos, y hasta el peldaño número 1, pues prácticamente otra vez, 1 o 2 de cada 100. Es increíble. ¿Cómo estamos en ese sentido comparados con otros países, Luis? Bueno, o sea, depende con quién nos comparemos. Si nos comparamos, por ejemplo, con el resto de los países de la OCDE, excluyendo Chile, y ahorita hablo un poco del caso chileno, México es un país en donde la desigualdad de oportunidades es mucho más alta que en el resto de la OCDE. No solo eso, es un país en donde la movilidad, entendida ya sea como caer desde arriba o subir desde la parte más baja de la distribución, es muy baja comparado con incluso países en donde se asume que hay un problema de movilidad o que se está generando un problema de movilidad, como es el caso de Estados Unidos. La inmovilidad social, que es como el anverso, sería del doble en el caso mexicano comparado en el caso estadounidense. Si Cuéntanos nos un poco vamos lo al... que dijiste de Chile. Justamente a eso iba. O sea, el caso chileno es usualmente comparable con el caso mexicano en términos de desigualdad, ¿no? O sea, somos dos países latinoamericanos con distribuciones de ingreso muy desiguales. O sea, usualmente cuando decimos cuáles son los 3 países más desiguales de América Latina es Brasil, México, Chile, en algún orden. La diferencia en términos de movilidad social es que Chile se ve como una paleta de hockey.
¿A qué me refiero? Si tú naces en la parte más baja de la distribución chilena, tú puedes llegar relativamente fácil hasta el escalón 80 de 100. Ya subir a partir del escalón 80 a los peldaños superiores es muy complicado. Pero en ese segmento es, digamos, relativamente muy fácil moverse, tanto para arriba como para abajo. ¿Qué están El haciendo los caso mexicano no. chilenos que nosotros no estamos haciendo bien, por lo visto? Bueno, o sea, tiene que ver con varios factores. El primero es que en el caso chileno lo que tú tienes, al igual que en el caso mexicano, las élites se logran aislar de estos patrones de movilidad. O sea, si tú naces en la parte más alta, te vas a quedar ahí. Ahí, digamos, es un rasgo en común con toda América Latina. La diferencia en la parte del resto es que tienes una economía que no solo crece, sino que crece incluyendo a buena parte de los miembros de la sociedad chilena. Eso no quita, sin embargo, que también encuentres grupos que han sido excluidos, como son los grupos indígenas, los grupos mapuches, que si tú analizas cuál es su movilidad social, es muy similar al patrón que vemos en el caso de los indígenas mexicanos, que tienen casi el doble de persistencia que las poblaciones no indígenas. Una situación que se torna muy complicada y, por ejemplo, hablando también pues en ejemplos muy sencillos, Roberto, podríamos decir, no es lo mismo un estudiante, digamos, de la UNAM que con muchísimo esfuerzo junta a la familia el dinero para el transporte, para las fotocopias, para la alimentación, para que su hijo vaya a estudiar, que aquel que está estudiando en el ITAM y que lo más probable es que cuando egrese de una de estas instituciones tiene toda una red de contactos que le va a permitir conseguir un buen empleo. Sí, ahí, mira, lo voy a dividir en dos partes. Una es, si por ejemplo pensamos en alguien que está en la UNAM, eh, eh, ya es una persona que en el contexto mexicano logró superar muchas barreras y que, digamos, hacia adelante va a estar en situación, en términos relativos, de privilegio, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir. Ahora, como decía Luis, luego hay ciertas barreras en la parte alta que se vuelven infranqueables, ¿no? Que es un poco el ejemplo que tú estás poniendo de población. Pusiste de ejemplo una universidad pública, en este caso la UNAM, y una universidad privada, en este caso el ITAM, ¿no? Pero esa es una cosa importante a señalar. Ahora, si simplemente pensamos en términos de quiénes son nuestros papás en términos educativos, ¿cuántos que tienen papás que no estudiaron logran llegar a la UNAM? ¿No? Son 5 de cada 100. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que es, si mis papás no tuvieron estudios, ¿cuál es la probabilidad de que yo llegue a la universidad? Solamente lo logramos 5 de cada 100. O sea, cuna es ¿Qué destino. pasa si en términos educativos, así, tal cual? ¿Qué pasa si en el otro extremo, es decir, que mis papás tengan estudios universitarios, estudios profesionales? Pues 64 de cada 100 con papás con estudios profesionales van a llegar a estudios profesionales. Entonces, toma el 5 que te dije primero y toma el 64. Haz 64 entre 5, nos da 13, va prácticamente 13. ¿Eso qué significa? Esa es la diferencia de probabilidad. 13 veces más de probabilidad de lograr alcanzar niveles de estudios profesionales si el accidente es el que acabamos de mencionar. Tener o no tener papás con estudios profesionales versus tener papás sin estudios, ¿no? Entonces, eso te habla de una estratificación, de una diferencia muy importante, que además, y voy a la segunda parte de tu pregunta, se traslada a tus posibilidades de realización en el mercado laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si tú observas cómo paga el mercado laboral en general, pero en particular en México, pues si no llegas a la universidad, en realidad no estás recibiendo lo que se conoce como la prima a la educación, es decir, el premio a la educación más especializada que es a partir del profesional. Entonces, si tu origen en términos educativos es desaventajado, eso limita tu posibilidad de escalar en términos educativos, pero eso se traslada a su vez en tus posibilidades de obtener recompensas altas en el mercado laboral y entonces acabas cerrando un círculo
que en lugar de virtuoso se hace vicioso. Y además, y ya con esta término, Kim, pero que fortalece mucho la pregunta que me hacías en torno a mercado laboral, es ¿cuál es la probabilidad de que nos insertemos a mercado formal teniendo un origen donde nuestras familias se movían en el mercado formal? Entonces, si provenimos de orígenes de familias desaventajadas y con familias en el mercado informal, independientemente de que alcancemos niveles altos de educación, la probabilidad de que acabemos en el mercado informal es más alta. Y tú sabes qué significa eso. Si Claro. hacemos trayectorias en el mercado informal, estamos fuera de la seguridad social formal, y eso entonces no solamente nos va a afectar en nuestra juventud y en nuestra etapa de participando en el mercado laboral, sino en el momento en el que salgamos del mercado laboral, pues va a resultar que no estamos cubiertos y que no tenemos acceso a una pensión Como que fuimos millones de a lo mexicanos. largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, de ese Luis, tamaño es el problema. Luis, en su libro Por una cancha pareja, ¿cuáles son algunas de las medidas que se plantean para poder mejorar esta situación que es muy complicada en México? Sí, planteamos una serie de ideas de cómo atender este problema. Quizás algo que vale la pena señalar es que no creemos que existe una bala de plata, ¿no? O sea, muchas veces en la discusión de política en México se asume que hay una política que si la hacemos todos los problemas se resuelven, ¿no? Y en el caso del libro sí tratamos de ser como muy claros de, o sea, este es un problema estructural que requiere justo intervenciones en múltiples áreas. Una de las más importantes dentro de esas es el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Por qué? Porque uno de los fenómenos que vemos en México es que existe un alto grado de exclusión laboral de las mujeres. ¿Eso qué implica o eso a qué se refiere? A que menos mujeres de las que quisieran estar trabajando están trabajando. Y la principal razón que las mujeres declaran que no les permite ingresar al mercado laboral es que tienen que cuidar a alguien. Entonces, justo algo que decimos en el libro es que desarrollar no solo al sistema público de cuidado, sino a toda la economía del cuidado relacionada a él, nos permitiría, por un lado, permitir que las mujeres descarguen la tarea que socialmente se les impuso y que sea distribuida de manera más equitativa, lo cual implica cambios en el mercado laboral como licencias de paternidad, pero también implicaría el desarrollar un sector de la economía que está particularmente favorecido por el cambio demográfico, o sea, la demanda de cuidados va a aumentar, porque estamos pasando de ser un país de jóvenes a ser un país de viejitos. Y no solo eso, sino que se trata de ocupaciones que difícilmente van a ser reemplazadas por la tecnología. Entonces, un Sistema Nacional de Cuidados nos permite tanto atender una de las razones que generan la desigualdad de oportunidades, que es la exclusión laboral, nos permite fortalecer los sistemas de cuidado y con ello generar una mejor calidad de vida a lo largo de todo el ciclo de vida. Nos permite restar o por lo menos descargar parte de las tareas que a las mujeres se les imponen socialmente y a la vez tiene estas ventajas de ser un sector que se va a volver dinámico, por lo menos en el mediano plazo. Robert, Además de ello, lo que por este, favor, Luis, eh, dime. no, algo que también planteamos en el libro es que dado que en México la desigualdad es una desigualdad regional, o sea, el norte del país es muy diferente al sur del país, las políticas públicas tienen que tener un enfoque basado en el lugar. A eso que nos referimos a que tenemos que tomar conciencia de qué está disponible en Chiapas para desarrollar esas capacidades productivas y atender las razones por las cuales existe desigualdad de oportunidades en Chiapas, que no necesariamente van a ser las mismas que en Nuevo León, por ejemplo. Claro, mientras no tengamos una claridad de qué es lo que falta, no hay forma de compensarlo. Casi nos vamos, Roberto. ¿Qué agregarías de este libro Por una cancha pareja? ¿Qué más podemos hacer para llegar a un sistema con mayor igualdad en México? Bueno, pues, agregaría una cosa, Kim, que tiene poco que ver con qué más tendríamos que hacer, sino más bien qué otros problemas se nos vienen encima. Y es que en la última parte del libro hablamos tanto de cambio climático como ya lo empezaba a colocar sobre la mesa Luis, que es el cambio tecnológico, ¿no? Y la implicación que tiene en el mercado laboral. Es decir, toda esta automatización, todas las inteligencias artificiales, cómo van desplazando a poblaciones que no cuentan con las capacidades adquiridas para seguir, digamos, pudiendo competir ese cambio tecnológico.
Entonces, y una cosa que decimos al final del libro es que no únicamente son cosas que se nos vienen, sino que ya llegaron para quedarse, ¿no? Entonces, cuando hablamos de circunstancias y factores sobre los cuales las personas no tienen control, incorporamos estas dos. ¿Y por qué las incorporamos? Porque, un ejemplo, la pandemia fue un choque, ¿no? No es cambio climático, pero digamos, vamos a suponer que fuera un cambio climático. Entonces, es un choque que no afecta por igual a toda la población. La afecta negativamente a toda, pero la afecta más intensamente a la que se encuentra en condiciones de desventaja. Entonces, no solamente se trata de ver cómo eliminamos el peso de las circunstancias que tradicionalmente identificamos a través de nuestros análisis empíricos, sino que tenemos que estar, ahora sí que como en el coche, espejeando las que ya nos van alcanzando, como estas dos que te menciono, ¿no? Automatización y cambio climático. Entonces, le dedicamos eso porque consideramos que eso va a ser ya prácticamente algo que no vamos a poder detener y que entonces tenemos que atender de alguna manera. Luis Monroy y Roberto Vélez, autores de Por una cancha pareja, un libro que es muy necesario, muy recomendable. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Muy buenas noches. Al contrario, gracias a ti, Kim. Gracias y gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo miércoles a las 10.